Entrevistas, opinión, polémica, reportajes especiales. Una forma diferente de analizar el apasionante mundo del fútbol. Minuto 90. Con Jeremy Alvarado. ¡Al aire ya! Minuto 90. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos arrancando Minuto 90 aquí a través de las redes sociales. Esta nueva alternativa para los amantes, los apasionados del fútbol, siempre con nuestro querido compañero Ricardo Baltodano y hoy con invitado especial, don Eric Rodríguez, técnico del Santos de Guápiles, hombre de fútbol ya con una carrera extensa, con una carrera amplia en esto. Buen colmillo, don Eric, sin duda alguna, así que nos da mucho gusto de tenerlo y darle la más cordial bienvenida a este espacio Minuto 90. Don Eric, qué placer y muchas gracias por aceptar la invitación. Hola, saludos Jeremy y Ricardo. No, gracias a ustedes por la invitación y siempre, pues la verdad que este tipo de programas nos gusta mucho porque pues hablar de fútbol y hablar de lo que nos apasiona pues siempre es una bonita retroalimentación que nos da la posibilidad de compartir con la gente, así que la verdad que muy contento de estar en el programa. Nos estamos contentos de tenerle. Mi querido Ricardo Baltodano, desde la caliente Orotina, ¿cómo está mi estimado Richard? Don Jeremy, profe, don Eric, buenas tardes, sí, un placer, sí, aquí, muy caliente, y como siempre, ¿verdad? Aquí, dispuestos a hablar de este tema que envuelve tanto y que nos apasiona, como es el fútbol. Gracias, mi querido Ricardo. Y don Eric, que habla de estos espacios, sí, efectivamente, y por eso siempre tenemos ese gusanillo de querer abrir una vitrina, ¿verdad? Exponer en esta vitrina el tema del fútbol con amigos de una forma abierta. Y yo digo de que nos mataron los clubes de la primera división con estos formatos, imitando a Europa, imitando a estos países que lamentablemente solo imitamos cositas así de vamos a ver, de facha, diría yo, nada más, con las famosas conferencias de prensa, porque yo fui de la época, don Eric, en los estadios, cuando las radioemisoras, cuando trabajábamos con las diferentes radioemisoras, que terminaba el partido y se armaba un diálogo riquísimo, porque entrábamos a la cancha y podíamos hablar con los jugadores, gente del cuerpo técnico, dirigentes. Muchas veces esto abría debates y programas riquísimos después de un partido de fútbol, pero las conferencias de prensa se vinieron a pasear en esta bonita alternativa para los escuchas, porque las conferencias de prensa son más de televisión, no son de radio, ¿verdad? La gente en la radio que va en su vehículo, que va, qué sé yo, está en su casa, que se encuentra en una reunión, quiere escuchar otra cosa, y este formato lo metieron a la fuerza y arruinaron una plataforma rica para el público amante del fútbol de escuchar diferentes tertulias que surgían alrededor de un partido. ¿Lo comparte? ¿Usted lo recuerda, esos momentos bonitos? Sí, claro, es que era más espontáneo, ahora es como más planificado, ya termina el partido, vas al camerino, conversas con los muchachos y bueno, ya pues obviamente tenés un espacio para analizar un poco lo que sucedió y después ir a la conferencia. Antes era más espontáneo, antes terminaba el partido de inmediato te hacían una entrevista, a veces venía saliendo los mismos jugadores también, ahora se ha condicionado mucho todo eso. Yo creo que pierde como esa creatividad del momento. Naturalidad. Sí, perdió un poco, pero bueno, yo creo que también el tema de la pandemia condicionó mucho, porque también se condicionó muchas veces las conferencias tenemos que hacerlas por medio de la tecnología, y eso también pues obviamente no es lo mismo estar conversando con la prensa en el momento de la entrevista a cuando tenés que hacerlo pues vía internet. Déjeme decirle algo, don Eric, Ricardo y queridos amigos que nos observan a través de las redes Facebook, YouTube y demás. Hay un grado
muy importante responsabilidad de la mediocridad de los medios de comunicación. Y voy a justificar el por qué utilizo esa fuerte frase de mediocridad. Porque en los tiempos en los que yo tuve la oportunidad de iniciarme en esto de la radio, no existía esa puja por ser exclusivo, ¿verdad? Incluso recuerdo que en el caso de la persona con la que tuve la oportunidad de rozarme y trabajar, como don Javier Rojas González, cuando tenía los derechos, por ejemplo, de una Copa del Mundo, él iba a ofrecerle derechos a otras radioemisoras, porque había tanta confianza y seguridad en la capacidad de su trabajo, de su equipo, que no le importaba la competencia. Ahora como que le tienen miedo a la competencia, entonces hasta que el canalito dueño de los derechos o la emisora dueña de los derechos quiera, se pregunte, y cuando ellos quieran se acabó, porque tienen que estar ahí de protagonistas. Eso no es ni culpa suya, ni lo voy a comprometer a hablar de eso. Es una crítica que hago yo, porque obviamente usted se debe a una institución, se debe a un equipo que tiene también su convenio con algún canal, con alguna estación, y eso lo vamos a respetar. Es una crítica directa que hago yo, que lamentablemente el jactarse diciendo tengo la exclusividad, tengo los derechos, que hasta le cobran a otros medios para poder pasar los goles de un partido, para poder tener imágenes. Vea esa mediocridad, y esto es una crítica que hago yo para la UNAFUD, de decir, la gente no puede ni grabar en el partido. Es que no, está bien que no se pueda transmitir en el partido, porque usted no pueda grabar imágenes de apoyo. Eso es cortar con algo tan importante que es la oferta para el consumidor de fútbol, que tenga dónde ver, dónde escoger, ¿no? A fuerza. Bueno, dejan al público en segundo plano. Conmigo no lo logran, porque hay resumencitos y canalitos que yo no veo, solamente si me pagan. De otra forma no lo hago. Pero bueno, ese no es el tema, porque don Eric está aquí para hablar, Ricardo, de una institución que admiramos, que se sale del saco de la mediocridad en nuestro fútbol, que hemos criticado durante tanto tiempo, que le da continuidad a sus procesos, que le da respaldo a un técnico, que no quieren contratar a un técnico con varita mágica que venga y gane 10 partidos en hilo, sino que le dicen aquí tiene confianza y tiene respaldo. ¿Me equivoco o es así, don Eric, lo que hay en el Santos de Guápiles? Sí, así es, Jeremy. Así es. La verdad que yo creo que uno como nosotros los entrenadores tenemos que agradecer este tipo de instituciones que tienen esos comportamientos tan estables, que respetan los procesos, que no se precipitan por un mal momento o por una racha, porque todos los equipos en el mundo pasan este tipo de situaciones. Nosotros acá teníamos año y 2 meses de tener un rendimiento muy, muy bueno, logrando cosas súper importantes, no solo clasificar, sino como se clasificó. Muchas veces el equipo, el torneo pasado, por ejemplo, fue el más goleador. Logramos cosas importantes. Tenían como 5 o 6 años de no ganar en Saprissa, se ganó. A Heredia también se tenía mucho tiempo de no ganar, se ganó. Se clasificó a la CONCACAF, a la CONCACHAMPIONS. O sea, se lograron muchas cosas, y todo el escenario, pues evidentemente era bastante positivo. Ahora tuvimos un arranque complicado por diferentes factores que la verdad no, pues no viene al caso a comentar, pero a ver, cuando tenemos las reuniones con el presidente, con la dirigencia, no es que hay conformismo, porque sí hay exigencia. Hay exigencia, se exigen resultados, se exige rendimiento, pero no te condicionan de decir, mira, si no ganas, tenés que, te vamos a quitar, por ejemplo. Porque si, por lo menos lo que el doctor siempre me ha dicho a mí es, antes de contratarlo a usted, ya nosotros hemos hecho un estudio de su persona y de usted como profesional. Entonces, por unos resultados negativos o por una racha mala en un torneo, no vamos a cambiar todo ese análisis que hicimos, porque si lo contratamos fue porque consideramos que era la persona idónea. Entonces, eso yo creo que es muy importante para uno, y obviamente pues lo compromete muchísimo más. Sí, mis respetos para el doctor en eso. ¿Algo, Richard, en este particular que aportar? Usted sabe que aquí es micrófono abierto, Richard, ahí que cuando usted desea intervenir, nada más adelante. Sí, no, es que es muy interesante la introducción que estaba haciendo el profe Eric. Lo que
lo que yo quería tocar el tema, ahora que el profesor hablaba de procesos y de que hay equipos con rachas, Centeno dijo un día estos en una conferencia de prensa, Walter Centeno, de que él estaba más tranquilo en Guadalupe porque lo dejan hacer el proceso que necesita. O sea, está hablando de la diferencia entre un equipo llamado grande, que para mí el torneo no permite esa exclusividad de equipo grande, tal vez por historia, pero no como se juega el torneo, porque hey, para muestra un botón, ¿verdad? Como está la tabla ahorita, de los llamados equipos grandes están ahí luchando para meterse en clasificación. Profe, ¿con cuánta tranquilidad se trabaja en un equipo como el Santos de Guapiles, que no pierde el norte, que verdad que el objetivo es clasificar siempre, estar ahí entre los 4 primeros, han llegado a semifinales, han llegado ahí a puestos de clasificación con CACAF? O sea, ¿cuál es la diferencia de estar que lo dejen trabajar en un proceso de esos y no tener esa presión constante de que tiene que estar? La soga al cuello, como dicen. Exactamente. Y le dan esa libertad, o cuánta libertad tiene para usted decir en el Santos, bueno, vamos a hacer esto, pero me dan este tiempo. Y en este tiempo ahí se verá el análisis de resultados, obviamente. Mira, yo creo que es importante como entrar un poquito más en detalle, porque a veces se habla, por ejemplo, de presión o se habla de tranquilidad. Yo creo que el compromiso y la responsabilidad que nosotros tenemos va más allá de la presión que nos podrían hacer los dirigentes. Claro. O sea, nosotros nos comportamos, tenemos el compromiso y trabajamos igual si nos dijeran, mira, tienes que ganar tantos puntos si no te vas, o si nos dicen, mira, tranquilo, tenés nuestro apoyo, siga trabajando. O sea, a mí no me va a condicionar lo que me van a decir, porque yo tengo una forma de trabajar y mi compromiso no va condicionado a lo que me van a decir. A veces los resultados salen, a veces no. Nosotros ahorita tenemos una racha complicada, hicimos un análisis, pasamos un reporte a la gerencia, al presidente, del por qué. Pues yo creo que lo más importante de esto es encontrar el por qué. Después de saber por qué, empezamos a buscar soluciones. ¿Ok? Entonces, encontramos el por qué. Ese por qué estuvimos de acuerdo todos. Dirigencia, gerencia, cuerpo técnico, o sea, todos estamos en el mismo objetivo. Okay, ¿por qué el equipo está pasando esta racha? Bueno, por esta situación. Listo. Ok, estamos de acuerdo. Ahora, solución. Bueno, tenemos plan A, es plan B, tenemos Ok, estamos de acuerdo. Sí, bueno, vamos en marcha. Ok, entonces cuando tenés esa comunicación y cuando todos estamos claros del por qué las cosas, entonces no buscamos culpables, sino buscamos soluciones. Entonces es como más institucional. No es tanto Perdone que lo interrumpa, don Eric, pero tengo que decirlo porque en relación a lo que usted menciona es importante. ¿Quién debate un mano a mano con usted de fútbol en Santos? Por ejemplo, si le dice, bueno, vamos a desmenuzar este partido, a desmenuzar estas últimas 3 jornadas, ¿qué ha pasado? ¿Con quién hay un mano a mano? Porque tiene que ser alguien de fútbol que se siente con usted. Yo considero con todo respeto que ese no es un lugar para presidentes, ni vicepresidentes, ni tesoreros. Ese otro lugar de debate y del mano a mano va para un gerente, para alguien que, como dicen popularmente, ha comido zacate, que ha estado ahí adentro, igual que usted, enfrentando al Toro cada semana. Sí, bueno, en el Santos es curioso porque no hay una figura a nivel deportivo. Está, por ejemplo, Kian Jet, que es el gerente, el doctor Arias, Gustavo Piedra. Bueno, hay una dirigencia. Nosotros presentamos reportes, informes, ellos tienen su criterio. Yo creo que el Santos tiene una ventaja. Bueno, el doctor tiene 20 años de estar en la institución. O sea, ha pasado no sé cuántos técnicos y no sé cuántos jugadores y no sé cuántas rachas positivas y rachas negativas. Y ellos se meten muy poco con la parte táctica, estratégica. O sea, ellos no se meten con eso. Sí tienen claro cuál es el norte del equipo, cuál es el proceso. Exigen mucho el tema de los jóvenes, por ejemplo, de darle oportunidad a los muchachos de la cantera. Ese es uno de los objetivos del club. Pero sí, digamos, por ejemplo, cuando nos sentamos con el doctor, nos sentamos con los directivos, que son 2 o 3, los más cercanos. Son más, pero hay un grupo más cercano, más selectivo, digamos, y con Kian, y hacemos los informes y los reportes de acuerdo a los objetivos
del club, pero no hay una figura deportiva específica. No sé, un director deportivo, por ejemplo, que nos diga, mira, este sistema, o eso lo valoramos nosotros como cuerpo técnico, con mi asistente Alberto, y pasamos los reportes a la gerencia y a la administración. Bueno, pero en el Santos ha funcionado, ¿verdad? Este modelo ha funcionado porque ha sido un equipo estable. Sí, yo siento, Jeremy, que con lo que dice el profe, hay una cierta libertad de la dirigencia, que tiene muy claro de que deportivamente, hablando futbolísticamente, no están como muy empapados. No, el mensaje, yo creo que el mensaje va, Richard, más bien por el tema de que si lo contrataron le dan la confianza. O sea, exacto, creen en la figura del técnico, eso no es. No es lo mismo, Perdón, sí, profe, hay algo claro, digamos, ellos tienen muy claro el perfil. Sí, primero el perfil del técnico, después los objetivos del club, los tienen clarísimos. O sea, y uno como técnico lo que tiene que hacer es adaptarse a los objetivos del club. ¿Entiendes? O sea, yo no puedo llegar a imponer cosas porque ya ellos tienen una estructura, una forma de trabajar. Entonces, y tienen muy claro de que no han sido gente de fútbol, como decía Jeremy, que han comido gramilla, entonces dejan a la gente de fútbol trabajar. En este caso le dan a usted la confianza. Eso sí, usted tiene objetivos, le dan ciertos objetivos, ciertas cosas donde tiene que llevar al equipo, y en base a eso lo dejan trabajar. Y como dice Jeremy, le ha dado resultados al Santos. Sí, por ejemplo, que si jugás un sistema X, que si el equipo hace presión alta o juega muy retrasado, que si es un equipo agresivo, dinámico, intenso, o es un equipo de bloque, pasivo. O sea, ellos no, en eso exactamente, en esos detalles no se involucran, porque eso lo dejan al cuerpo técnico. ¿Okay? Pero sí, por ejemplo, ¿cuántos jóvenes en este torneo jugaron? ¿Por qué no jugaron? ¿Qué proyecto? O sea, ¿cuáles son los prospectos que vienen creciendo? ¿Qué le dejamos al club aparte de la clasificación en este torneo que pasó? Ok, debutaron 3 muchachos, 2 se consolidaron, listo, ya el club aparte clasificó, tiene 2 jugadores de la cantera que ya tienen 15, 20 partidos en primera, y ya eso les da la posibilidad de no contratar 2 jugadores para el torneo que viene, sino que ya tienen los muchachos con partidos. O sea, eso es una de las cosas que ellos son exigentes, ¿sí? Digamos, y otros objetivos del club que obviamente pues los tienen bastante claros. Ahora, el tema de las ligas menores, que es algo importantísimo. El Santos, pues para muestra un botón, ha tenido ahí resultados que todos conocemos, nombres que podemos marcar, pero también hay que entrar en esa otra parte. ¿Quién tiene la madera para dar ese salto, verdad? No vamos a subir a un muchacho simplemente porque hay que hacerlo, sino tiene la madera, porque puede venir una camada donde aparecen jugadores con cualidades, pero las cualidades, don Eric, y usted nos va a corregir si estamos en lo cierto o no, no son solamente con el balón al pie, sino de la cabeza, que muchas veces son las más peligrosas y las que terminan inclinando la balanza en el futuro, en el destino de un jugador. Sí, Mario, yo por ejemplo llegué al Santos en pandemia, ¿okay? Y no hemos salido todavía del todo, y ha sido complejo. Al Santos lo golpeó mucho la pandemia. ¿Por qué? Porque es un club que respeta muchísimo las reglas, las normas, y cuando dijeron todos para su casa, yo sé que hubieron otros clubes que entrenaban, ¿okay? Entonces estuvieron más de un año sin entrenar la Liga Menores, ¿okay? Y eso fue un retroceso bastante grande en el crecimiento de los muchachos. Pero el doctor es muy recto en eso, y él dijo, mira, estas son las reglas, no entrenan, y hasta que se habilitaron otra vez, empezamos a trabajar los chicos. Lo que hicimos nosotros fue que teníamos 10 chicos del alto rendimiento con nosotros, de la 17, en la primera trabajándolos, porque la primera sí podía entrenar, pero las ligas menores no estaban habilitados. Entonces nos costó un poco, tal vez se atrasó un poco el crecimiento, el proceso, pero tenemos una base de unos 15 jugadores menores de 20 años, que le puedo hablar de 15, 16 hasta los 20, que los tenemos ahí entrenando con la primera, que están involucrados, que han tenido ya muchos minutos. Por ejemplo, tenemos un muchacho, Isaac Salas,
que ya ha venido jugando este torneo. El torneo pasado lo debuté, jugó algunos minutos, tuvo algunos espacios. Este torneo ya viene jugando de titular, jugó contra el New York City en los Estados Unidos de titular. O sea, esa experiencia y ese crecimiento, más allá de que deportivamente el equipo no pudo tener un rendimiento positivo o resultados positivos, pero el club ganó a un muchacho de 20 años con un partido internacional, con un nivel y una intensidad diferente al fútbol nacional. Entonces, ese crecimiento es lo que también nosotros valoramos. ¿Qué nos dejó esa experiencia? Bueno, nos dejó primero que estamos lejos del nivel de esos equipos, que también coincidimos con un momento bien complicado con el tema de que salieron 5 muchachos contagiados, el tema de los extranjeros, no pudimos competir con toda la gente, pero eso también le dio la posibilidad a que un muchacho como Isaac pudiera jugar allá, un muchacho como Jeremy también tuviera la posibilidad de jugar en Estados Unidos. Entonces, eso le va dando también ese acelerar ese crecimiento a los chicos. De hecho, ahora tenemos, por la situación que está pasando el club, estamos acelerando un poquito el proceso que teníamos para el 2023, y muchos de los que todavía no teníamos tan preparados han venido jugando y han tenido que asumir un rol que tal vez tenía que ser más o menos protagonistas, pero bueno, el escenario se presentó así y ahora muchos de ellos ya están teniendo muchos minutos. A mí me preocupa, para ahorita también escuchar a Ricardo y que participe en este tema, me preocupa particularmente esto de las ligas menores. ¿Por qué? Porque el fútbol se ha vuelto una plataforma donde los muchachos lo primero que piensan es, fútbol, tengo un carrazo, gano buena plata, entreno 1 o 2 veces al día, todo el mundo me pide autógrafos, soy la portada de los periódicos, soy el que tiene más seguidores en el fanpage, ¿verdad? Para usar los terminitos así que se usan hoy en día, ¿verdad? O soy viral porque la gente sigue. Bueno, todo esto usted sabe que contamina la cabeza de nuestros muchachos hoy en día. Ese es un tema, Jeremy, bien complejo. Sí, y a mí me preocupa mucho porque, bueno, he estado viendo casos, no voy a decir exactamente qué país y lugares, sigo muchas alternativas que hoy la tecnología nos da. He visto casos de muchachos que empezaron a escuchar un poquito en primera división, ya por ahí los enaltecen en algunos medios y se han peleado con técnicos porque no son titulares. Se agrandan, vamos a decirlo así directo, clarito, al grano, se agrandan. Entonces, ¿qué hacemos para este proceso? Porque hay mucha inversión para lograr equilibrar esto de por medio. Hay que pensar en psicólogos, hay que pensar en gente que vaya ahí de lado. Si no se tiene, porque es otro tema, don Eric y Ricardo y amigos que nos observan, si no se tiene una familia sólida, donde haya un papá y una mamá que soquen la faja y que le pongan los pies en la tierra, y podemos hablar de 2 ejemplos muy buenos en ese particular, Joel Campbell, Paulo César Wanchope, 2 jugadores que tenían un hogar que les dieron las bases para poner los pies en la tierra, y por eso lo que han logrado y lo que lograron, uno lo que lograron, otro lo que van logrando, pero no todos corren esa suerte, y hay nombres también que podríamos mencionar de jugadores que se fueron, que se perdieron, que quedaron a la deriva porque no supieron controlar eso. ¿Qué vamos a hacer en nuestro fútbol? Y desde Santos, ¿qué se hace para que esto no ocurra? Sí, ese es un tema que acapara bastante tiempo porque es delicado. O sea, nosotros tenemos que valorar todos los componentes, el físico, técnico, táctico y el mental, que es el que usted menciona, que ahorita por tanta red social que hay, que antes no teníamos antes había que comprar el periódico para ver al chico si salía una nota, ahora juega 5 minutos y ya aparecen todas las páginas en las redes sociales. Entonces es muy fácil que se desenfoquen, ¿sí? Es muy fácil que se desenfoquen y que pierdan el norte. Hay que trabajar mucho esa parte. Ahora hay que prepararlos mucho en la parte mental para que ellos entiendan que es una profesión muy mediática y que pueden pasar de 0 a 1000 de un solo.
sea, debutó y debutó con gol, hizo un buen partido y automáticamente ya es la portada, como usted menciona, de muchas páginas en redes sociales, y eso pues el chico tiene que estar preparado para saber manejar ese tipo de situaciones. Entonces, pues sí, es un trabajo bastante arduo, de mucha comunicación, de mucho coaching, de hablar mucho con ellos, de tratar de manejar el tema del convencimiento, y si no los vemos que estén preparados, pues a veces lo mejor es darles un poquito más de tiempo y no exponerlos. Sobre esta línea, don Ricardo Baltodano. Sí, profe, en la base de las ligas menores del Santos, tengo entendido que hay muy buen trabajo de ligas menores. ¿Cómo se complementa el de la primera división con las ligas menores? En este caso, el trabajo suyo hacia las ligas menores, ¿qué tanto se ve la mano del profe Eric, o usted está nada más anuente a lo que llegue, le recomienden de tal muchacho, usted se presenta a los entrenamientos, usted va a visorías, o lo hace por recomendación de los que están a cargo de las ligas menores? Bueno, eso, como te decía anteriormente, hasta hace poco tiempo que empezaron otra vez la normalidad de todos los entrenamientos y la competencia. Nosotros normalmente tenemos muy buena comunicación con, Alberto Moraga, que es mi asistente, es el entrenador del alto rendimiento. Entonces prácticamente que se maneja todo lo mismo con la primera. Lo que se trabaja con la primera se trabaja con el alto. Argenis Fernández es el entrenador de la U17, también fue jugador mío aquí en Santos y en Liberia. Tenemos muy buena comunicación, hablamos mucho con ellos. Le he dado charlas a los muchachos de la U17, he ido a compartir con los de la 15, estamos cerca, vemos los partidos. O sea, evidentemente que sí, es nuestra responsabilidad estar cerca, estar compartiendo, estar viendo y tener esa retroalimentación para ir visualizando los futuros talentos. Por ejemplo, hace unos días entrenamos con todos los defensas de las categorías U15, U17 y alto rendimiento, U20. Entonces sacamos los defensas, hicimos los trabajos específicos defensivos, de perfiles, de controles, de despejes, y son trabajos que hacemos específicos para mejorar no al equipo, sino para mejorar al individuo, al jugador, en este caso. Entonces, pues sí, obviamente hay una planificación que llevamos buscando, evidentemente, que ellos vayan creciendo desde una filosofía, una metodología de trabajo, para cuando lleguen a la primera que estén preparados. Yo quiero agregarle a esto, Richard. Perdón, Jeremy. Sí, adelante, perdón, dale, Dani. En lo táctico se usa la misma línea que trabaja primera división con la liga menores, vamos, como para que los muchachos vayan sobre una misma línea, un perfil. O eso queda a decisión de cada entrenador. Cuando hablas de lo táctico, hablas del sistema, me imagino. O sea, el sistema, sí. El estilo de juego, pienso que manejar un mismo estilo. Nosotros tenemos un pensamiento muy parecido al de Marcelo Bielsa. Entre más sistemas utilicen ellos, más aprenden. ¿Okay? Por ejemplo, nosotros no nos preocupamos por si es línea de 3 o línea de 4 o dos delanteros o un delantero, porque tampoco en la primera tenemos un sistema, nos casamos con un sistema, nos casamos con un estilo, una forma de jugar. Digamos, hay una filosofía, esa sí se respeta, ¿okay? Que es un equipo que intente salir jugando, un equipo que tenga buena posesión, que haga muy buenas transiciones, que defienda bien en el bloque, que sea agresivo. O sea, eso lo va a ver en todas las categorías. Ahora, que la primera hoy juega con 4, mañana va a jugar con 3, y eso no tiene por qué marcar la diferencia, porque al final cuando los jugadores se mueven, el sistema desaparece. Entonces, no debería ser por algo que tan rígido. Entonces, más bien es bueno que ellos, con 15 años, hoy jueguen una línea de 4 y a los 3 partidos jueguen una línea de 3, y ellos van teniendo, a veces juegan con 2 delanteros, o con un delantero, o con 3, y van teniendo durante su crecimiento la posibilidad de experimentar diferentes formas de jugar. Mucha diversidad de líneas, de perfiles. Sí, yo quiero, sobre esto me interesa algo, que yo por lo menos lo veo de esta forma, en un importante número, no voy a decir que en todos, porque hay gente, jugadores sobre todo, a los que me quiero referir, que son muy profesionales, pero sí creo que es una minoría. Y quiero conocer la opinión de don Eric. Yo a don Eric le tengo mucho respeto, siempre le pongo atención en lo que dice, en lo que comenta, es un hombre estudioso del fútbol,
que lo veo siempre preocupado por prepararse, hemos hablado muchas veces, conozco sus filosofías, su forma de trabajar, su compromiso, de eso no me cabe la menor duda, y por eso está en una institución seria como el Santos, donde se toman las cosas con mucha seriedad, para utilizar nuevamente ese término. Pero yo tengo, y yo no puedo ser mentiroso, ya digo lo que pienso, y tengo la perspectiva, don Eric, Ricardo y amigos, de que el futbolista costarricense no da todo. Que el medio en el que se desarrolla el futbolista costarricense lo ha hecho entrar en una burbuja de conformismo. ¿Qué pasa? Que a diferencia del futbolista suramericano, que vive en situaciones muy difíciles, que tienen que salir muy jóvenes a pelearla porque tienen que pensar en su familia, porque tienen que ir a ver si pueden mejorar la situación de su familia, porque han vivido en un país donde han tenido que enfrentar cosas muy complicadas, en barrios, en ciudades muy, muy difíciles, y muchos de ellos tienen historias increíbles, y puedo hacer una lista grande. Eso los formó como personas, y además el sufrimiento de sus familias. Pero en nuestro país hay un sistema de confort. La gente, y no solamente en el fútbol, sociedad general, la gente llega tarde al trabajo, la gente paga por un campo en la fila, la gente, si le dan más vuelto en la pulpería, se dejó el vueltico y se hizo el maje y se fue, ¿verdad? Para utilizar términos muy comunes. Y el futbolista, si tengo que ir a entrenar 1 hora, después agarro lo fachero, ¿verdad? Los audifonitos, las sandalias de marca, el caminado de estrella, pero no pienso en quedarme un rato porque no pateo bien con la izquierda. Y entonces tengo que trabajar la izquierda, porque tengo dificultad en el cabeceo, porque no marco bien y lo que hago es empujar, y entonces le metí al equipo en un peligro, porque un penal, pues no estoy preparado, posicionado para incomodar al rival de la forma correcta, porque tengo X debilidad y no la perfecciono. Y esto lo fundamento en algo, don Eric, lo veo todos los domingos en el fútbol nacional. ¿Cómo es posible que un jugador de primera división me haga mal un saque de banda? ¿Cómo es posible que un jugador de primera división no levante la cabeza para lanzar un centro? ¿Cómo es posible que un jugador en un balón dividido cabecea donde sea, no tiene predispuesto un compañero, una zona para enviar un balón en un rebote, y nuestros partidos el balón a veces va y viene sin un destino claro? Por eso le quiero preguntar, ¿está comprometido con mejorar el jugador de la primera división? ¿Está comprometido con mejorar el niño que llega, el joven que llega a una división menor? ¿O es otra la realidad que estamos viviendo en nuestro fútbol? Yo creo que usted dio la respuesta, Jeremy, porque cuando usted empezó a hacer el comentario, yo empecé a pensar, y yo decía, bueno, lo que está diciendo Jeremy es cierto, pero no el futbolista, o sea, es el tico. Correcto. O sea, después lo dijiste, pero igual como el jugador tiene ese pensamiento de que me puedo quedar 20 minutos más o 1 hora más mejorando mi pierna izquierda, o sea, igual es el empleado que el patrón no le dice hay que hacer extras, y el hombre faltando 5 minutos se quiere ir. Sí, ya tiene el bulto puesto para salir corriendo. Eso es un comportamiento de prácticamente que un porcentaje muy alto, y salirse de ese grupo no es fácil, porque son muchos, y digo son porque yo trato de estar fuera de ese grupo, o sea, yo trato de estar, me gusta la disciplina, me gusta el respeto, me gusta respetar los horarios, me gusta la planificación, busco eso, pero evidentemente estamos en un gremio bien complicado, porque normalmente el chico que es muy talentoso normalmente no tiene esos hábitos, entonces cuesta, es difícil lidiar con eso. Por ejemplo, nosotros los entrenadores, y le hablo, digamos, en el caso mío, las 2 horas de entrenamiento es lo que menos trabajo, porque el trabajo mío es de oficina, o sea, es de planificación, es de estudio de los rivales, es de análisis, es de ver 2, 3 partidos del rival y entender cómo puedo hacerle daño, cuáles son las debilidades. Ahora últimamente he estado yendo a los estadios para ver los partidos del rival. El domingo estuve viendo San Carlos Alajuela, fui a San Carlos, y estoy teniendo eso porque es mi trabajo.
Entonces, son 16 horas que trabajo yo al día. O sea, que la gente dice, mira, trabajan 2 horas al día. O sea, no, o sea, 2 horas, vamos a ejecutar todo lo que planificamos. Pero el trabajo es arduo. Entonces, si uno logra crear hábitos en los jóvenes de que entiendan que el fútbol es una profesión que mínimo le tenés que dedicar 8 horas al día como cualquier otro trabajo, ¿sí? Y no las 2 horas nada más, sino que el chico puede llegar antes y hacer un trabajo previo o quedarse después y hacer un trabajo extra, que desde su casa está analizando, vamos a jugar contra San Carlos y yo soy lateral derecho, bueno, voy a jugar contra un extremo, qué rápido, voy a jugar con un lateral, qué hace, qué no hace, y yo empiezo a jugar el partido desde antes. Pero eso es, usted tiene razón, eso es muy poco, se hace muy poco, y también nosotros como técnicos tenemos que crear hábitos en el jugador para que se vaya profesionalizando y para que entienda que a veces, por ejemplo, hay jugadores que no tienen unos buenos tacos, pero andan un teléfono de 800,000. Entonces ahí no priorizamos, o sea, ¿cuál es lo que me va a dar a mí mi futuro de comerlo? O sea, mis sueños, mis metas. Es el celular. Perdón, ¿cómo se trabaja en el caso suyo como la cabeza del equipo? ¿Cómo trabajar eso en un camerino? Porque hay mucho joven, hay también mucho jugador de experiencia, que tal vez el de experiencia puede llegar y hablarle a los jóvenes y decirle, vea, no se vaya por este camino, vaya por porque si no se va a perder. Pero el problema es que no lo haga el de experiencia tampoco. Ese es el problema, que no sea el ejemplo correcto, ¿verdad? A eso iba, Jeremy, que se dieron 2 casos las últimas semanas, ¿verdad? En Heredia y en Jicaral, Jicaral hace poco, donde se despiden a los técnicos, porque no quiero pensar que sea por eso, pero los técnicos antes de ser despedidos salieron diciendo que hay jugadores que ya porque tienen una estrella ya no quieren trabajar, hay jugadores que no tienen disciplina, hay jugadores que ya se creen que porque los entrevistó cierto canal, ya yo no tengo por qué hacer más extra, yo ya me monté en la carroza y yo ya me gané todo. Y hay jugadores que no les gusta el hacer trabajos forzados, hacer 2 sesiones de entrenamiento porque hay mucho calor, porque hay mucha lluvia, por esto y por lo otro. Se dan esos casos porque los técnicos lo denunciaron y ya esos 2 técnicos ya no están en sus equipos. Usted como cabeza del Santos, del equipo de primera división, ¿cómo se lidia con todo eso para que primero el camerino no se le contamine y para que todos vayan sobre el mismo norte de lo que se busca? Mira, cuando de hecho, por ejemplo, acá cuando se valora el técnico, normalmente, aparte de los resultados, que evidentemente es lo que predomina, pero se habla mucho de metodología. A mí me hace mucha gracia, porque se habla tanto de la metodología. Yo escucho la metodología, y digo yo, para mí la gestión de grupo es fundamental, saber gestionar un camerino. Entonces, nosotros acá en Santos tenemos una ventaja, y no puedo hablar por los otros grupos, pero digamos, acá los líderes sí son muy positivos. O sea, los líderes sí guían muy bien, son ejemplo, y eso es fundamental para el crecimiento y para el camino que va a llevar el grupo. Porque si tenés líderes positivos, como decía Jeremy, si el de experiencia no lo hace, es muy complicado. Pero nosotros sí tenemos esa ventaja, que tenemos jugadores como Chino Madrigal, que es un ejemplo, que es de los primeros que llega, que es de los últimos que se va, que usted lo ve haciendo extras. Tenemos a Osvaldo Rodríguez, que es un jugador también, que es un ejemplo. Daniel Cambronero, que es otro de los líderes. O sea, tenemos líderes que son muy positivos y que son ejemplo. Entonces, eso a nosotros pues, nos facilita mucho, más allá de que podamos perder, ganar, de que el equipo pueda jugar bien o no, pero para nosotros como técnico, como cuerpo técnico, poder transmitir e insertar eso, ocupamos líderes también que nos ayuden. Al menos en mi caso, yo, si usted le pregunta a un jugador de los que está conmigo, yo sí soy bastante intenso. De hecho, los molesto mucho. Yo sé que ellos tienen ocupaciones, algunos tienen alguna empresa, porque no solo el fútbol viven, y yo les paso videos, y yo les paso informes, y yo les paso informes del rival, y yo les paso al WhatsApp. Siempre estoy, ahora por ejemplo les pasé las fortalezas de San Carlos. Entonces a mi lateral le dije, mira, vas a jugar contra esto es lo que hace.
si haces esto, nos puede ir muy bien. O sea, y él es desde su casa, él ve el teléfono cuando tiene su tiempo, revisa y después el otro día lo compartimos, lo conversamos. O sea, yo paso en eso. Evidentemente, yo sé que ellos tienen sus ocupaciones y lo ideal que sería que nosotros tengamos todo ese tiempo, ese espacio para compartir con ellos. Pero desgraciadamente aquí en Costa Rica son muy pocos los equipos que tenemos las condiciones para poder hacer eso. Y tenerlos sin donde puedan descansar, sin donde puedan comer, es contradictorio. Ahorita Alajuela es el único equipo que tiene las condiciones para que los jugadores lleguen a las 7 de la mañana y se vayan a las 5 de la tarde. Y estén desayunando, estén en el gimnasio, estén con proteínas, estén entrenando en cancha, estén en video, estén en terapias, y después a las 5 de la tarde se van. Es el único. Los demás entrenan, están un rato ahí y se van para sus casas. Sí, pero en medio de esa necesidad viene el compromiso. Que además hay una frase que a mí no me gusta para nada de los futbolistas y siempre he sido muy crítico en eso. Es que estamos haciendo un gran esfuerzo y bueno, los futbolistas como tal, igual que el técnico, son empleados de un club, se deben a una institución. Creo que hacen el esfuerzo que tiene que hacer cualquier otro trabajador desde cualquier otra empresa. El técnico está comprometido y por eso me gusta cuando una institución le da su lugar al técnico, porque se ha desatado una estrellitis en nuestro medio futbolero donde el jugador habla con una autoridad como si fuera el dueño de la institución, como si sobre él tiene que girar el ambiente de una institución. No, el jugador se debe a la institución y el jugador tiene que rendir para la institución y ese compromiso es parte de su trabajo, no de esas famosas frases hechas que son muy comunes en nuestros tiempos. Definitivamente es un tema riquísimo don Eric, y sobre todo que debería servir para que se analice de las esferas del fútbol nacional con mayor profundidad, no superficialmente, ¿verdad? No superficialmente. Hay gente de la dirigencia de nuestro fútbol, de los altos puestos de la dirigencia de nuestro fútbol, que siempre le ha gustado aparecer en cámaras, micrófonos, todo eso, pero se olvidan de que deberían tener otro rol donde se analicen estas cosas a fondo en nuestro fútbol. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué se está haciendo para mejorar? ¿Por qué cuando se dice que nuestro fútbol era amateur, teníamos un mejor nivel de fútbol, los jugadores debutaban realmente con 15, 16 años y teníamos grandes referentes? Y hoy en día que se dice que estamos en el profesionalismo de nuestro fútbol, aparecen jugadores debutando con 22 años cuando ya deberían tener 3 o 4 años de carrera en la máxima categoría. Lo que pasa, Jeremy, ahí con eso, lo que pasa es que, a ver, antes las canchas estaban abiertas, los talentos salían de los potreros, ¿ok? Ahora hay que pagar para poder entrar a una cancha. Todas las canchas están cerradas, Jeremy. Las mejenguitas de barrio, las tardes esas donde jugaban 20 contra 20, en las tardes de los pueblos, o sea, eso ya no existe. Entonces las canchas están con candados, ¿me entiendes? Entonces el talento natural salía de las mejengas, de los chiquillos que jugaban todos los días descalzos a las 3 de la tarde y se tenían que bailar el tronco, no solo al jugador, o sea, y te sacaban habilidades propias de la mejenga del barrio. Ahora las canchas todas están con candado. Entonces, ¿dónde van a jugar los chicos? No pueden, tienen que ir a las escuelas de fútbol. Y en la escuela de fútbol, el que puede pagar, solo el que puede pagar. La técnica. Usted le trabaja la técnica, le trabaja la parte física, pero lo natural más bien se le quita. Mira, sí, no se desenvuelve como tal. Es que, por ejemplo, usted le dice al chico, juegue a 1 o 2 toques, apóyese, juegue rápido. O sea, pero el chico que se quitaba 4 en el barrio, nadie le decía nada. O sea, él aprendió a driblar ahí. Entonces, también mucho de eso ha condicionado a que... Potrero, dicen los argentinos, potrero, queremos potrero. ¿Eh? Es el potrero. De hecho, por ejemplo, ahora que yo estuve en Jicaral dirigiendo, a mí me llama la atención. De hecho, un día fui a jugar, porque ahí sí todavía hay. Había una cancha, San Pedro, y un día me dijeron, profe, ¿por qué no va a una canchita? Y era que llegan bastante chicos. Y fui, y era una cancha, estaba bonita, pero habían señoras, chiquitos, señores, muchachas, o sea, de todo, y estaban jugando como 30 contra 30. O sea, y había unos chiquillos, vi uno que era, pero súper habilidoso, de hecho lo llevamos a la Liga Menor.
eso se perdió y eso es lo que ha condicionado muchísimo para que el talento natural termine prevaleciendo. Por eso todos los equipos de la meseta central y los grandes, Alajuelas, Saprissa, todos los jugadores son de Guanacaste, son de Limón, son de Punta Arenas. O sea, ¿por qué? Porque todavía eso allá hay un poco de eso. Yo voy a ser más fuerte en ese término con la liga, con Saprissa y con Herediano. No hay cracks. No hay cracks en el fútbol de Costa Rica. Hoy en día, la liga, Saprissa y Herediano son equipos común y corrientes, del montón, con todo lo que tienen. Esto es un criterio mío. No es una pregunta ni nada que lo estoy comprometiendo a don Eric, no. Esto es algo que yo quiero agregar, porque esto no es un programa de entrevistas, esto es un programa para conversar, es una tertulia, es un diálogo, y yo quiero agregar eso. A raíz de eso, porque yo sé que los equipos están haciendo su negocio con las escuelas de fútbol, entonces ya no puede llegar el bueno, sino el que paga, y eso pues de ahí, allá cada quien con su estilo. Pero ¿por qué no dejar un espacio abierto para que se pueda ir a buscar a esos muchachos que fueron los que le dieron riqueza a nuestro fútbol? Es un tema también muy largo, don Eric, pero ya es muy fácil llegar y poner un rótulo: Escuela de Fútbol Saprissa, Escuela de Fútbol de la Liga, Escuela de Fútbol de todo el mundo va y suelta el billete, porque quieren ver a su hijo como la máxima estrella. Pero el que no puede, normalmente, no sé por qué, si hay una explicación científica, no sé, científicamente no sé si existe algo como para comprobar lo que voy a decir, pero normalmente al que más le cuesta pagar es el que mejor juega. El que no tiene las condiciones económicas es el que mejor juega. El que no tiene tacos, el que no puede pagar el pasaje del bus, el que no puede entrar al estadio, ese desgraciadamente es el que mejor juega. Digo desgraciadamente en el sentido que no tenga el respaldo, la forma. Pero sí, así es. ¿Es así o no? Tiene razón. O sea, yo trabajé, Jeremy, 8 años en divisiones menores y sé lo que es ver chicos que llegaban con los tacos rotos y sin desayunar. Y sí, después entraban a la cancha y nadie le quitaba la bola. Y súper habilidosos. Y habían otros que llegaba el papá y el chiquillo con 2 tacos y no podían ni pararla. O sea, pasa mucho, Jeremy. Pasa y hemos visto de todo. ¿Me entiende? Hay casos de casos, pero la mayoría, como usted dice, el talento viene de los barrios, viene de los potreros y normalmente son de bajos recursos, no tienen las condiciones, pero son los más buenos, son los que crecieron. Por eso, cuando yo estaba en Saprissa, te voy a contar una anécdota. Cuando estaba en Saprissa, bueno, yo trabajaba con la primera, con Justin. Yo trabajaba en la parte de análisis de videos y estadística y todo eso. Yo estaba en el CES, en Belén, y hicieron visorías. Y entonces don Carlos Santana me invitó a que fuera y me senté con ellos a ver los chicos. Y don Carlos Santana me hizo un comentario, me llamó la atención, que me decía: ese chico es muy bueno, pero no tiene calle. Me dice, no tiene calle. O sea, ese es del que papá lo monta en el bus, se baja en el bus, entra al colegio, se vuelve a montar el bus, va a la casa. Dice, y esos puede ser talentoso, puede ser bueno, pero no tienen esa chispa que el fútbol amerita. Los chicos esos que tienen que caminar e irse para la escuela solos y entonces se desarrollan y crean unos hábitos diferentes, unas destrezas diferentes. Entonces no les da miedo ir a jugar en un partido. No, ya están acostumbrados a sobrevivir en situaciones complejas. Entonces me decía eso, no tiene calle. Entonces, al que tiene calle, lo que hay que hacer es pulirlo en otras cosas y quitarle algunos malos hábitos que traen. Y ayudarlo. Exactamente. Me dice, al otro, más bien hay que despertarle la chispa, que sea más mañoso, tal vez, y la palabra quiere decir que sea más vivo. La malicia indígena, que dicen. La malicia indígena, exactamente. Entonces, es curioso, porque, como usted, voy a utilizar la palabra que usted dijo, desgraciadamente, los mejores tienen muy pocos recursos, y a veces se pierden muchísimo, a veces no, se pierden muchísimo talento por eso mismo, porque los clubes muchas veces no tienen las condiciones para tenerlos, y al final termina quedándose el otro que tiene todas las condiciones para llegar. Qué bonitos temas, da para hablar un montón de tiempo aquí con don Eric,
Y bueno, en relación a esto, Richard, no sé si le queda algo a usted de cierre para hablar un poquito del Santos y después meter ahí a don Eric en una sección de cierre del programa, porque, bueno, yo digo, también, aquí viene la otra parte, don Eric, usted sabe que a mí me gusta decirle las cosas, dicen que somos más confiables los que hablamos de frente, ¿verdad? Y yo digo, yo quiero algo más del Santos, ya clasificó, ya juega bien, ahora yo quiero el Santos en algo más, ¿verdad? Que tiene para lograrlo. Y cuando digo algo más es pensar en un campeonato que ya se ha visto en nuestro fútbol de que está abierta la puerta, de que ya no hay tan equipos abismales, fuertes y descomunalmente invencibles como lo fueron en un tiempo la Liga, Saprissa, Herediano, que ahora las fuerzas están más parejitas. Pero no sé si en cuanto a esto, antes de entrar a esa parte para escuchar qué nos dice don Eric, ¿qué tiene que agregar Richard a esto que hemos venido hablando para cerrar ese tema de ligas menores? Sí, lo que yo quería agregar ahora que el profe hablaba de las zonas rurales, que ahí donde están los muchachos ahí, los más habilidosos, los que tienen más calle, más maña. Sé que, digamos, el Santos de Guapiles tiene también como cierto convenio o cierto acercamiento con lo que es el Cariari en la segunda división, que sé que Cariari maneja también un muy buen proyecto de ligas menores y tiene muy buen proyecto también con el profesor Ronald Mora en segunda división, y me imagino, don Eric, que eso también los acerca mucho a lo que usted decía ahora al inicio del programa, de que es mejor ver adentro, hacia la casa, a no tener que invertir en un muchachito de 20, 22 años extranjero, que va a ganar un montón de plata, pero no tiene tantas habilidades como todos los que pueden venir en ese semillero de las ligas menores. Entonces, eso que ustedes tienen a la par, lo que es, digamos, en este caso, el equipo de Cariari, también ayuda mucho a esa formación y a lo que busca el Santos en la búsqueda de nuevos prospectos. Sí, Cariari históricamente ha sido un distrito que ha generado muchísimo jugador para el Cantón de Pocosí, para el Santos de Guapiles. O sea, pero te hablo del 2003, que estuvimos por ahí nosotros dirigiendo ligas menores y estuvimos involucrados en eso. Cualquier cantidad de jugadores han salido a primera división de Cariari. De Siquirres, otra cantidad, la Francia. Salen muchísimos jugadores. De hecho, ahorita en la primera tenemos, creo que 6 o 7 de la Francia y de Siquirres. O sea, salen mucho jugador. Y sí, hay mucho jugador de Cariari que es de la Liga Menor del Santos. Muchas veces los prestamos, que vayan, que tengan roce, que jueguen en segunda, después vienen. Igual si vemos jugadores que están marcando mucha diferencia, conversamos con ellos para darles su espacio en primera. Entonces sí, evidentemente estamos cerca y tenemos buena comunicación con Macho también, que está haciendo un gran trabajo en Cariari. Excelente. Y ahora Santos, ¿para qué está en esta campaña, mi querido don Eric? ¿Qué anhelan? ¿Qué buscan? Bueno, obviamente creo que todos van a querer pelear por un campeonato. Algunos lo dirán de la boca para afuera y otros lo tienen claro, como me da la impresión de que pasa en el Santos, de que realmente tienen claro de que hay un objetivo de frente. Sí, es curioso, Jeremy. Ayer, por ejemplo, cené con el doctor, teníamos una reunión y puede sonar contradictorio a lo que predicamos muchas veces, pero el Santos, desde su presidente, no tiene afán por ese campeonato. O sea, el Santos sabe que ese campeonato va a llegar, pero producto de... no quiere que sea ese campeonato que llegó esporádico y después el equipo no volvió nunca más a clasificar y está más bien abajo, y como ha pasado en otros clubes. O volverse loco por conseguirlo. Se está buscando bases sólidas. No, y en el Santos hay un antecedente. Cuando Santos fue subcampeón nacional en la primera final, en la final que disputó con Alajuelense, se le vino una crisis encima terrible después de esa final, porque no se supo manejar lo que pasó. Es que no es fácil. Nosotros, por ejemplo, este año que te mencionaba antes fue muy bueno para la institución en general. ¿Y qué pasa cuando un equipo como Santos está teniendo un rendimiento tan bueno? Los jugadores se potencian y ya los otros clubes que tienen más recursos se los llevan. Y nosotros tenemos que ir preparando al chico que
que tiene que ir asumiendo ese rol. Entonces nosotros, por ejemplo, en este año que pasó, se nos fue Roy Miller para Sporting, se nos fue Christopher Meneses, se nos fue Brian López, o sea, jugadores importantes de experiencia, jugadores sólidos, ¿okay? que nosotros todavía teníamos contemplados como para que fueran madurando los otros muchachos, ¿okay? Y eso va a seguir pasando, ¿sí? Va a seguir pasando y el Santos lo tiene claro. Entonces, nosotros, por ejemplo, en estas semifinales contra la Alajuela y la anterior contra Heredia, muchos de esos chicos ya jugaron y ya tuvieron esa experiencia. Lo que te mencionaba, el partido de la Conca Champions y en la CONCACAF también, en Panamá jugaron chicos. O sea, eso va haciendo que los muchachos vayan creciendo y cuando el Santos tenga la posibilidad de pelear un campeonato y ganarlo, que tengamos una base de muchachos que sabemos que nos va a hacer el sostén para 3, 4, 5 años. Y no, digamos, tener una planilla que nos va a dar un campeonato, pero posiblemente se pueden ir después 6, no son del club. O sea, es complicado. Entonces, yo creo que el Santos lo tiene claro en el sentido de que sí, estamos trabajando pero no nos precisa que sea mañana. Se puede dar, pero digamos lo que se mencionó. Filosofía alemana. Otros colegas suyos, Jeremy, me han dicho, bueno, ¿y el Santos qué? Porque el Santos llega, pero no pasa nada. Y le digo, ¿por qué no le exigen a los que tienen todas las condiciones para ganar? O sea, Saprissa, Alajuela, Heredia, Sporting, que se armó. Eso sí tienen que exigirles que sean campeones. Pero el Santos ha llegado por trabajo, porque es un equipo ordenado, disciplinado, o una institución. ¿Alguien llega a hacer un reportaje ahí a Leval Rodríguez, a ver qué pasó, a ver qué es lo que están haciendo? ¿Alguien se ha preocupado por eso o las preguntas son simplemente ahí por hacerlas, nada más? ¿O hay periodismo, No. hay periodismo serio en el fútbol de Costa Rica que llega y dice, bueno, Santos tiene un proyecto y se acerca a conocer el proyecto, o simplemente pasan de larguito? No, digamos, acá en Santos muy poco, o sea, solo los partidos es cuando llega la prensa. Antier tuvimos el periódico La Extra que llegó a hacernos un reportaje, pero digamos, no es constante, digamos, que esté la prensa dándonos seguimiento, ¿okay? Pero, a ver, Jeremy, dígame, ¿qué club no quiere ser campeón? O sea, claro, todos evidentemente, desde que inicia el torneo, nuestro objetivo es luchar, primero estabilizarnos, estar de media tabla para arriba, después intentar clasificar y después ser campeones. O sea, ese es nuestro objetivo y está intacto. Ahorita estamos en una situación incómoda. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros no podemos hablar ahorita de clasificar o no podemos hablar de ser campeones. ¿De qué hablamos nosotros? Que vamos a salir de esta zona. O sea, el primer paso es salgamos de esta zona en la que estamos. Segundo paso, empezar a acercarnos a zona de clasificación. Tercer paso, clasificar. Y ya estando adentro, pensar en ser campeones. Pero todo es progresivo. Pero como acá no tenemos esa... hay que ser campeones, tenemos que ser campeones, sino que más bien vamos fortaleciendo el proceso, tenemos que ser sólidos, tenemos que ir con bases sólidas. ¿Qué nos está dejando el torneo? Aparte del rendimiento que está dando el equipo, ¿qué valor agregado se está quedando? Eso es muy importante para esta institución. Excelente. Sí, Richard, le dejo a usted para que haga alguna consulta, porque después venimos ya a cerrar el programa con un ping-pong ahí que tenemos preparado, sí, un versus con nuestro buen amigo don Eric Rodríguez. Lo que yo siento, Jeremy, profesor Eric, de que a veces la prensa es muy mezquina, porque estamos de acuerdo. Al Santos se le exige que siempre llega a estancias finales y ahí se queda y no pasó nada y no se ve más allá del trabajo, digamos, de todo lo que usted nos ha contado en este programa. Lo voy a corregir, Richard, perdón que me meta, pero lo voy a corregir, porque no es que la prensa es mezquina, la prensa en este país es perezosa. La prensa le gusta... No, al periodista aquí, perdóneme, la mayoría le gusta salita de redacción, corbatica, Facebook Live, pararse hacer una entradita ahí frente al estadio Saprissa, estadio de la Liga. Nadie quiere ir a Guapiles, nadie quiere ir a Jicaral, nadie quiere ir a Limón, nadie quiere ir a Liberia, nadie quiere ir a hacer algo más.
O sea, nadie quiere dar el do de pecho, nadie quiere hacer un esfuercito adicional. Entonces, zona de confort que hablábamos al principio de los jugadores y los trabajadores en general, la sociedad costarricense, pasa en el periodismo también. Como no se busca esa información y nada más se ve cómo apareció la tabla de clasificación el lunes, se basan en eso para dar un criterio. El Santos ha clasificado Conca Champions, que a mí, profe, me deja un sinsabor esta última Conca Champions que pasó, porque yo sentí que el Santos pudo haber dado más. Yo le quería preguntar, no sé que no es excusa, pero ¿cuánto influyó que saliera el tema de lo de los jugadores extranjeros, que no los pudo utilizar, en todo lo que usted había estudiado anteriormente al New York City? O sea, ¿en cuánto tuvo que modificar el sistema, todo lo que usted tenía ya trabajado para contar con Paradera, para contar con Javon Ince, y que después saliera una semana antes, 15 días antes, y que le dijeran no puede usarlos? Y yo siento que hicieron falta para esos partidos. En lo táctico, en lo que usted tenía estudiado y trabajado del rival, ¿cuánto le afectó eso? Mira, a ver, evidentemente nosotros, para poder competir contra el New York City, que es el campeón de la MLS, que le ganó 3-1 al Comunicaciones ahora esta semana, para poder competir con ellos ocupamos de toda la planilla. Y a ver, si usted vio el primer partido, nosotros solo teníamos 4 en banca. ¿Ok? 4 jugadores en banca. ¿Por qué? Porque nosotros inscribimos 23, que son los que se pueden inscribir en la CONCACAF. ¿Ok? Y de esos 23, 8 no pudieron estar. Porque habían 4 que son los extranjeros y habían 4 que salieron positivos el mismo día del partido en el hotel, que se hicieron las pruebas COVID y salieron positivos. Y nosotros fuimos con 14 jugadores a ese partido. Entonces, no es excusa, pero es imposible poder competir un equipo como el Santos, que no es un equipo que tenga una planilla tan amplia, a competir con un equipo poderosísimo de la MLS y con 8 jugadores menos. Por eso te decía que a nosotros ese escenario nos complicó muchísimo. La Conca Champions lo que nos dejó fue la posibilidad de darle minutos a jugadores para que tuvieran una experiencia, pero difícilmente íbamos a competir. Es muy difícil. Aparte de eso, tenemos que estar con el torneo nacional. Cuando todos los equipos están en semana larga descansando, nosotros íbamos para Estados Unidos. O sea, tampoco teníamos chance para trabajar. O sea, nosotros hasta ahorita, esta semana, tuvimos una semana larga, que ya los equipos la han tenido. Y nosotros en la semana larga estábamos jugando aquí martes aquí contra New York City, y después la semana siguiente viajando para Estados Unidos. Entonces, aparte de que te quitan 8 jugadores, tampoco tenés tiempo para trabajar, para corregir, para modificar. Es puro video, puro análisis, pura pizarra. Entonces fue bien complicado, la verdad. Sí, muy bien. Esto es muy valioso en relación a una institución como el Santos, que se enfrenta a estos panoramas por primera vez, que son cosas que yo no le acepto a la Liga, a Saprissa o al mismo Herediano, ese tipo de justificaciones, porque no me gusta esa frase trillada, es que la distancia es muy grande. Cuando se gana, se tiran flores. Los equipos grandes, me refiero en este particular, don Eric, porque entiendo perfectamente, usted está dando argumentos válidos, que yo no le voy a debatir, pero a los equipos grandes no le acepto eso, porque escuché a Bolaños decir las distancias, pero es que Saprissa no lo ha sacado, la Liga no lo ha sacado, estos equipos no lo han hecho ya. ¿Qué pasa? Entonces en ese momento las distancias no existen. No, lo que pasa es que se hizo en otro momento, pero la actualidad de nuestro fútbol es delicada. Pero en ese momento la bola era redonda, don Eric, y se metía en el marco también, ¿verdad? ¿O no? Ah, claro. No, estamos de acuerdo. Pero el momento futbolístico, por ejemplo, Jeremy, ¿cuántos jugadores salían al extranjero hace 10 años? Nosotros teníamos la selección de Costa Rica, eran 18 bases de afuera, y de aquí convocaban 3 o 4 o 5. Bueno, eso es devolvernos en el casero a lo que hablamos al principio, el problema de las divisiones menores. Porque dejamos de crecer. No, lo que te iba a decir es que te pueden faltar 8, ¿ok? Pero resulta que de los 8 son 6 titulares estelares. Es un problemón, ya es un problema. Y líderes, si te faltan 8, te faltan 2 titulares y por ahí 3 o 4 que aparecen de vez en cuando y algunos que no juegan, pero cuando son 5 jugadores que son importantísimos. Sí, porque eso reafirma que hay una mentira histórica en el fútbol que dicen, aquí no hay titulares. No, sí hay, en todos los equipos hay titulares. Y cuando cuando faltan algunos,
esto se complica y se jode para cualquier equipo. Planillas, exacto, como la de 7 equipos para sacar 5, 4 o 5, pero planillas de 7 equipos del torneo nacional, usted le quita 5 jugadores importantes y quedamos complicados porque no somos planillas. Hasta 3 jugadores. Y sabe que yo digo que la situación, pero no es solo para el fútbol de Costa Rica, porque le aseguro que a los equipos que la Liga Saprissa le han ganado en torneos de CONCACAF en otros momentos de México, esos mismos equipos de México agarran a esos mismos equipos de ahora y les ganan, porque también eran mejores versiones del fútbol mexicano en otra época. Posiblemente. Y está sucediendo en el fútbol. Richard, algo para agregar, para cerrar ya con el ping-pong aquí con don Eric, y agradecerle este rato que amablemente saca en medio de todo sus compromisos y compartir con nosotros. Siempre es muy agradable hablar con don Eric, que es un hombre de fútbol, de esas personas que vale la pena escuchar, que vale la pena compartir e intercambiar puntos de vista. No sé, Richard, ¿algo más? No, es muy enriquecido todo lo que nos dijo el profe, y le deja a uno ese buen sabor de boca, el que no se queda uno con lo que los equipos trabajan 2 horas, como decía ahora el profesor Eric, sino de que se ve de trasfondo todo un trabajo que viene elaborando el Santos desde lo administrativo, ligas menores, hasta llegar a primera división, y desearle el mayor de los éxitos al profe y que ojalá ese anhelado campeonato se les dé en el momento que tenga que llegar. Gracias a Dios tenemos estos panoramas, porque es muy feo cuando dicen la sección deportiva del telenoticiario. Mentira, no hay sección deportiva. La sección de la Liga Saprissa y un poquito de Heredia, pero no, nadie habla del Santos, nadie habla de Jicaral, nadie habla de nada. O sea, es nada más la sección de 2 o 3 equipos que a ellos les interesa, y cualquier cosa se dice y no hay profundidad en el análisis ni en lo que se hace en las instituciones. Así que vamos ahora con una sección muy especial en el cierre de esto, y después venimos aquí a agradecerle a don Eric y a despedirlo. ¿Qué hizo con su primer salario en el fútbol? Qué difícil, no me acuerdo. Ya hace bastante. No recuerdo. Una anécdota graciosa que recuerde es... Una vez hice en Pérez León, en un partido, en cuartos de final, hice un cambio para sostener el equipo, para defender bien. Íbamos perdiendo 2-1 y el equipo era muy superior, Pérez León era muy superior. Saqué un delantero, metí un contención y ganamos 3-2. Ya, eso fue, la verdad, que muy gracioso, porque después en la entrevista todo el mundo me decía que muy buen cambio, y nosotros estamos haciendo un cambio más bien para defendernos. El mejor insulto que te gritaron en un estadio. Muchos. En Liberia, por ejemplo, en un partido contra Heredia, estaba lleno el estadio y estaba todo el estadio cantando "Fuera Eric", pero todo en coro, o sea, y se me arrimó Coco García, por 7, me dice: "Tranquilo, profe, tranquilo, estamos bien". Y entonces le digo: "No, Coco, yo escucho más bien Eric, cada quien escuche como quiera". Le digo, yo la verdad que lo tomo para motivarme. Un recuerdo de infancia. Muchísimos, con mis amigos, siempre jugando en las mejengas de los barrios. El fútbol siempre estuvo cerca mío. Un momento incómodo. Muchos, pero no sé, de la vida, digamos. A mí me robaron 2 carros en cuestión de 6 meses. Eso fue incómodo y durísimo. Un árbitro es... Un árbitro es la autoridad. Es la autoridad. No se puede discutir con el árbitro, con policía, con tráfico, no se puede discutir. ¿Qué no le perdonaría a un jugador? La actitud. La actitud. Puede fallar goles, el portero puede salir mal, puede tomar una mala decisión, pero siempre tiene que tener buena actitud. ¿El éxito como jugador o técnico? ¿Cuál escoge? Técnico. ¿Y por qué? Porque es lo que me apasiona, yo quise ser jugador también, evidentemente, pero jugué hasta tercera división nada más, estuve por Cariari haciendo prueba en segunda, pero
estaba muy joven, me casé muy joven, pero la parte técnica me apasiona muchísimo. Eso que hablamos ahora de planificar, de estudiar el rival, todo eso me apasiona mucho. ¿Un referente? Cholo Simeone. Eric Rodríguez es... Un apasionado. Un apasionado. ¿Qué le pareció? ¿Lo sorprendimos con algo ahí? Sí, habían preguntas que estaba difícil. Por ejemplo, eso del primer salario. Va a seguirle dando vueltas ahí, después me cuenta. Voy a pensarlo ahorita, con más calma le llego, pero... Sí. No recuerdo ni de cuánto fue, más o menos, profe. Sí, claro, 180,000. Bueno, imagínese. Estamos hablando de qué año. ¿De qué año? En el 2001, 2002. Claro, sí, muy bien. No era tanta plata tampoco. Don Eric, muchas gracias, de verdad ha sido un rato muy agradable, muchos éxitos y bueno, espero que tengamos otra oportunidad porque sabe que se quedaron ahí muchos temas a medio camino también, ¿verdad? Siempre pasa, siempre nos va a pasar. Como le dije al principio, siempre sacar el ratito para compartir, retroalimentarse, hablar de fútbol. La verdad que a mí me gusta mucho. La pasó bien de verdad, porque yo creo que a veces los técnicos, los jugadores se aburren con los comunicadores y los periodistas, porque viene otra vez la misma pregunta, yo pienso eso. Yo digo, si yo fuera jugador o técnico me incomodo ya porque ¿y qué hacer para sacar el partido? De ahí los goles, ¿verdad? ¿Y qué hacer para revertir el marcador? preguntas tontas, ¿verdad? Merecen respuestas, ¿verdad? Y a veces digo yo ya cansa. Este tipo de programas tiene otro contexto totalmente diferente, entonces yo me siento muy cómodo, me gusta cuando me tienen la posibilidad de responder con un poquito más de amplitud, me gusta. En las conferencias es todo muy corto, también a veces, como usted dice, hay preguntas que uno pues no quisiera responder, se hablan de cosas extra fútbol. Se habla mucho que el árbitro... También hay frases hechas que a mí no me gustan. Déjeme criticarlos a ustedes, los entrenadores, don Eric. Y que me explique usted qué significa perdimos por detalles. Pues yo digo, todos los entrenadores dicen, perdimos por detalles. Pero por un detalle, siempre hay un montón de detalles, ¿verdad? Entonces, obviamente, o se gana por detalles o se pierde por detalles. Pero ¿qué es esa frase hecha, como dice un periodista que admiro mucho, Horacio Pagani, frases hechas del fútbol, ¿verdad? Seguiremos trabajando y perdimos por detalles. Yo siempre trato de ser muy amplio en mis respuestas, siempre, en todo. Entonces, yo difícilmente voy a decir eso. Ahí podemos revisar las conferencias mías. Está bien. Yo normalmente voy más. Le agradezco que se une a la campaña de no más perdimos por detalles o ganamos por detalles. Yo pienso que hay que decir cuál fue el detalle. Eso. Hay jugadas puntuales porque el rival fue mejor, porque nos ganó en la lectura de juego, porque la planificación no fue buena. O sea, hay que ser autocríticos. Yo en conferencias he dicho, por ejemplo, nosotros un partido contra Grecia, acá que ganamos 1-0, yo dije, nosotros no merecimos ganar. O sea, a veces obtenés cosas que no mereces. Se va a acordar de mí en las conferencias ahora, estoy seguro. Esa palabra detalle no va a salir. No, vamos a evitarla. Igual vamos a seguir trabajando. Es como esa está con negrita, porque es como muy tradicional eso. Sí, a mí me decía gente y aprendí de gente en el tema de la locución. Si usted tiene una palabrita por ahí que repite mucho, apúntala en un papel, téngala ahí cerca para no decirla muy a menudo, ¿verdad? Y ella aplica para jugadores y técnicos también, no solo para gente de la comunicación. Don Eric, muchas gracias, de verdad un fuerte abrazo. Y este espacio, esta plataforma de Minuto 90 está para usted y para el Santos y para donde camine su destino futbolero, siempre disponible. Muchas gracias, Jeremy. No, igual, muchas gracias por la invitación. A Ricardo también, y ahí estamos siempre en contacto, pura vida. Gracias, Richard. Con mucho gusto, nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Gracias, amigos, y hasta la próxima, si Dios quiere. Hemos presentado Minuto 90. Les esperamos la próxima semana. Minuto 90. Ahora por internet. Dirección Jeremy Alvarado.